Este episodio habla de suicidio y de temas sensibles de salud mental. Recomendamos tenerlo en cuenta para quienes estén pasando por momentos difíciles. Un taxi avanza por la carrera 30 de Bogotá en medio del pesado tráfico de las 7 de la mañana. Su conductor maneja a sacudidas, saltando de carril en carril, mientras se entretiene con los chistes de los locutores de la emisora Candela Estéreo. Eso, mi familia Candela, lléguenle. En el puesto de atrás, el periodista Germán Izquierdo suspira, incómodo. Tiene afán y no sabe por qué. No hay razón para tener tanta prisa. Ansioso, busca la aplicación de Waze que le enseña bajo una larga línea roja que tardará media hora más en llegar a su trabajo en el Ministerio de Educación. Luego abre la ventana y suspira varias veces, buscando la calma y la brisa que se mezcla con el ruido del tráfico bogotano. Entonces, siente un cosquilleo en su mano izquierda que lentamente se extiende por su brazo. Los suspiros se convierten en una fatiga difícil de controlar. Sus piernas se mueven sin pausa, le falta el aire. Su pecho late con fuerza y su brazo izquierdo le pesa como si fuera de piedra. Desesperado, se inclina hacia adelante y aferrándose a la silla del copiloto, le dice al conductor: «Señor, lléveme a un hospital». Me está dando un infarto. Entonces el taxista me llevó al hospital de Medellín, en la 30, y yo me acuerdo que lo último que era como que le boté un billete y entré. Así describe Germán Izquierdo el momento más aterrador que vivió en los últimos años, una mañana del 2018. A esa misma hora, las sillas de urgencias de cientos de hospitales eran ocupadas por personas que creían estar a punto de morir, sin saber que sufrían un ataque de ansiedad. De acuerdo con un dato de la Organización Mundial de la Salud, después de la pandemia del COVID, la ansiedad aumentó en un 25%. Hoy, más de 300 millones de personas en el mundo padecen este trastorno, el más común, junto con la depresión. Una de esas personas es Germán, 44 años, periodista, profesor universitario y autor de varios libros de no ficción, como Jaime Garzón, El genial impertinente, y La cucharita, historia de una canción, y también un cachaco hasta la médula desde su infancia. De una familia bogotanísima, cachaca. Tengo 2 hermanas, papá y mamá. Uh-huh. Sí, básicamente. Mucho de finca, como de finca sabanera. O sea, yo soy como el cachaco así con todas las de la ley. El cachaco del gimnasio moderno que va a la finca sabanera. Su vida de niño transcurría entre su casa en Bogotá y su finca en El Rosal. Le gustaba cantar, colorear y dibujar, con la cara pegada a la hoja en los cuadernos del colegio, sin poner atención a clase. Era bastante despistado. Y creo que tiene que ver mucho porque toda la vida he tenido problemas de visión graves. Entonces, no sé, yo siento que por ahí estaba el profesor escribiendo y yo sentía que esas ecuaciones se me volvían ahí como garabaticos y ya después terminaba siempre dibujando en el cuaderno. Siempre me gustaba coger el cuaderno y dibujar. Esto es ¡Qué locura! Un podcast sobre salud mental y lo que no se habla de ella. Desde los 2 o 3 años, el mundo visible fue para Germán un mundo borroso. En un texto que publicó como un tributo a las gafas, sus compañeras de vida, escribió: En uno de mis primeros recuerdos, estoy de pie a medio metro del televisor de mis padres, un Sony Trinitron de 17 pulgadas, viendo la película King Kong. Detrás de mí, mi familia hace lo mismo, pero desde la cama, lejos de la pantalla. No importaba cuánto me acercara, ni el gorila más grande jamás visto, subiendo el rascacielos más alto del mundo, era lo suficientemente nítido para mis ojos. Tuve operaciones muy joven, muy niño, operaciones grandes. Miopía, astigmatismo, todo. O sea, yo era como todo lo malo. Entonces me hicieron unas cirugías, 2 cirugías cuando tenía 5 años. Después me hicieron otras cirugías más viejo. Creo que la visión y más mi conducta, que siempre ha sido bastante como despistada. Entonces creo que esa conjunción entre no ver bien y ser despistado no es tan chévere cuando uno está en el colegio. Para Germán, las gafas son desde los 3 años una extensión de su cuerpo. Cuando me las quito, escribió, veo como quien ve un recuerdo.
Hoy cree que su mala visión lo convirtió en una persona nerviosa, miedosa. Eso genera muchísimas inseguridades porque yo me aferraba a las gafas. Yo toda la vida lo primero que hago desde que amanece es lanzo la mano y tanteo en la mesa de noche y digo, ay, mis gafas y me las pongo. Eso es lo primero. Entonces, creo que sí tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver con que la inseguridad de no ver bien, la inseguridad de me quito las gafas, entonces me tropiezo, una vulnerabilidad muy grande de no ver bien. El mundo trastornado, ¿no? De acuerdo a lo que uno ve, ¿no? Entre todos los oficios posibles, Germán eligió uno en el que los ojos son indispensables. Yo pensé que iba a ser músico, que iba a estudiar música. Yo estudié canto y estudié música y estudié afuera. Y me cansé de la academia, el rigor de la academia musical y no sé, no era feliz. Entonces dije que es lo segundo que más me gusta a mí, pues contar historias. Siempre me ha gustado contar historias y oír historias. Y era de los que me gustaba como oír las historias que contaban en mi casa de cuentos de fantasmas y cosas de esas. Y yo decía, chévere esa gente que se dedica a contar historias de otros. Eso me parecía interesante. Entonces dije, soy malísimo en matemáticas, soy malísimo en física, en química, entonces soy malísimo. Entonces, ¿qué me queda la salvación? Pues periodista. Me gustó muchísimo la profesión y desde muy pronto yo sabía que lo que quería seguir era escribir. No quería televisión, radio tampoco me llamaba mucho la atención. Siempre soñaba con escribir en una revista, grandes crónicas y reportajes y bueno. Entonces como que encaucé todo hacia ese lado. Hoy Germán se alegra de haber elegido el periodismo, una decisión que en un principio tomó por descarte. Muy pronto, recién graduado, empezó a publicar en medios como El Tiempo, La Hoja y Lecturas Dominicales. Yo empecé a escribir y publicar relativamente rápido. Creo que ese aspecto de mi vida, yo te decía, yo soy muy despistado en muchas cosas, pero creo que tengo un rigor especial que es como con el periodismo y también con una inquietud intelectual que siempre he tenido conmigo. Recuerdo en las clases decían, lean este libro, entonces yo iba y compraba ese libro y lo elogiaba y miraba cómo estaba escrito y cómo era la estructura. Siempre fui como un lector muy apasionado y dije, bueno, lo que quiero es unir estas dos cosas, la literatura y el periodismo, que es lo que hago, es periodismo literario, como se llame, periodismo narrativo, de no ficción. Y empecé a publicar pronto. Siempre digo eso, en mi vida ese rigor se manifiesta sobre todo en lo que yo hago como periodista. A mí la música me encanta y la he atravesado toda mi vida, pero digamos lo hago como para quitarme la ansiedad, y sí es cierto, toco en el piano y toco algo y canto y eso me tranquiliza y me relaja y es terapéutico. La música fue siempre un escape, una isla en medio de la tormenta. Pero cuando la ansiedad despertó con fuerza en el taxi, ni la música ni el canto fueron suficientes. Cuando llegué a la clínica, me tomaron los signos vitales y me hicieron un electrocardiograma y después me mandaron a la clínica Santa Fe, pero todos los exámenes estaban perfectos. O sea, la tensión la tenía bien, el electrocardiograma estaba perfecto, la oxigenación estaba perfecta, todo, digamos, físicamente estaba funcionando muy bien. Pero yo sentía que estaba completamente descompensado. Entonces, ese fue el momento en el que yo empecé a identificar, digamos, la ansiedad. Después del susto que pasó y la vergüenza de sentirse un hipocondriaco, por más de 2 meses Germán sintió que su cuerpo era otro. Un cuerpo que estaba fuera de su control y en el que ya no confiaba. Varias veces cambió de ruta para pedir que lo llevaran a una clínica, seguro de que padecía una enfermedad que en cualquier momento lo mataría. Llamaba a mi esposa, estoy acá en el country. Entonces mi esposa, otra vez le dio estoy acá en la Santa Fe. O estaba con mis amigos, tomándome un café o lo que sea, y salía para allá y en el recorrido volví a sentir lo mismo. Entonces le decía al taxista, no, lléveme mejor a la clínica. Entonces empecé a sentir como una pérdida de seguridad muy grande en el cuerpo. O sea, fisiológicamente sentía que el cuerpo no me respondía. Y sentía que si mi cuerpo antes era un cuerpo, una estructura fuerte, mi cuerpo ahora era una estructura muy débil y vulnerable a cualquier cosa. Y que dependía de esa estructura vulnerable para vivir. Entonces yo alguna vez decía es como si uno estuviera andando por una carretera desolada en la lluvia en la mitad de la noche con un carro rumano del año 65 que dice en cualquier momento este carro me deja botado.
¿sí? Una chatarra. Entonces yo decía, sí, mi carro es eso. El carro pasó de ser un carro fiable a un Lada del año 78, una cosa así. Pero ¿cómo se define la ansiedad? ¿Qué la hace distinta al miedo que sentimos todos en nuestra vida diaria? Eduardo Villar, médico, psicoterapeuta y terapeuta sistémico, graduado en el Kensington Consultation Center en Londres, la describe como un gran desasosiego. Creo que uno de los grandes problemas a nivel personal, a nivel emocional, es lo ambiguo y lo difícil que es definir una situación. Porque tanto tú como yo pensamos que ansiedad es una cosa, y cuando uno va a mirar en detalle, cada uno la puede vivir de manera diferente. Una definición grande podría ser un estado de desasosiego, un estado de incertidumbre, un estado emocional de preocupación frente a algo. Y la ansiedad estaría antes de, como esa sensación corporal. Y creo que una dificultad que hemos tenido en la historia de la medicina, en la historia de la psiquiatría y la psicología, ha sido dividir la mente y el cuerpo. Y pienso que hoy se está nuevamente, por muchas fuentes, uniendo, y cómo mente y cuerpo no se pueden separar. Cómo lo que tú sientes en el cuerpo se expresa en eso que llamemos mente, o que llamemos emoción, o que llamemos el cómo me siento yo frente a. Entonces la ansiedad sería, en términos generales, lo que entendemos, es un estado de, llamémoslo, preocupación, incertidumbre, temor. ¿Qué va a pasar? La ansiedad yo la entiendo como una anticipación, como un estado mental, corporal, emocional, de anticipar una determinada situación. Yo diría que es un estado de muchísimos niveles, desde muy pequeño hasta muy grande, de incertidumbre frente a una determinada situación. Cualquiera que ella sea, positiva o negativa. La ansiedad no necesariamente es negativa. Te ganas un premio y eso te produce ansiedad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Cómo lo voy a comunicar? Ese estado emocional, corporal, frente a un determinado evento, es lo que llamamos ansiedad. La gran dificultad es que la gente la quiere controlar. Y creo que ahí aparece un problema cultural, y es el deseo de controlar, de saber qué voy a hacer con eso, o qué va a pasar, o cómo va a ser. Y creo que vivimos en una gran incertidumbre. Parte del manejo de la ansiedad, creo yo, tiene que ver con aceptar y acostumbrarnos que no sabemos qué va a pasar mañana. Y que si queremos controlar eso que va a pasar mañana, nos produce ese estado que llamamos ansiedad. Irónicamente, tratar de controlar la ansiedad termina por convertirse en una bola de nieve desbordante e incontrolable. Muchas veces te metes en un círculo vicioso en que tienes ansiedad, la quieres controlar, y como no la controlas se te aumenta la ansiedad, con lo cual más la quieres controlar y lo que haces es cada vez aumentarla más. Entonces, el aceptarla, y si quieres de alguna manera, ok, ¿esto qué me está diciendo a mí? No a los libros, no a la bruja, no al manual, sino a mí, ¿qué me está diciendo? Yo diría como una señal de alerta. Podría ser otra manera de ver la ansiedad, como una alerta, y esa alerta es útil. Si tú te subes a un Transmilenio a las 10 de la noche, alguna ansiedad, yo por lo menos siento. ¿Qué hago? ¿Dónde está? Miro, trato de mirar el entorno para ver qué tan seguro es o no. Esa ansiedad es útil, y esa ansiedad te sirve a ti para protegerte, para cuidarte, para no hacer cosas donde tú te pongas en riesgo. ¿Cuál riesgo? Pues el que tú calculas. Porque no es lo mismo estar en Bogotá que estar en Berlín o que estar en Sydney. Entonces, el hecho, y ahí viene una parte sistémica que me parece cada vez más importante de tener en cuenta. La sistémica, digamos que es la manera sistemática de entender y ver las relaciones. Entonces, si algo me produce algo, en este caso ansiedad, ¿en qué relación estoy que me lo produce? ¿Cuáles son los factores alrededor que me está produciendo esa ansiedad? Factores personales, en qué estoy haciendo, pensando, leyendo, escribiendo, con quién me relaciono, en qué situación estoy.
Entonces son múltiples las causas y los elementos que aparecen manifestados en la situación de la ansiedad. A Germán, el ataque de pánico causado por la ansiedad le mostró que la mente puede engañar al cuerpo y que los miedos de toda la vida pueden manifestarse físicamente de las formas más insospechadas e incómodas. Luego lo reconfirmó cuando leyó el libro de Scott Stossel, Ansiedad, Miedo, Esperanza y Búsqueda de la Paz Interior, que dice: mi ansiedad me recuerda que estoy gobernado por mi fisiología, que lo que sucede en el cuerpo tiene más influencia sobre lo que sucede en la mente. A Germán, la ansiedad lo llevó a una profunda exploración de su pasado, a atar cabos para entender que ese trastorno lo había acompañado desde su infancia, con temores recurrentes y fobias que hoy todavía no ha podido superar. Desde muy niño me he dado cuenta que la ansiedad tiene que ver mucho con fobias, eso lo he leído bastante. Las personas que desarrollan fobias desarrollan mucho más fácilmente la ansiedad, y yo, por ejemplo, tenía una, como al ruido, siempre fue como algo terrible. O sea, pasa algo, no sé, en este espacio se cae una lámpara y la gente hace como, ay, se cayó una lámpara. Yo me levanto y es como si se hubiera explotado una bomba. Ajá. O sea, y desde chiquito lo tengo. O sea, como que eso de los ruidos, soy hipersensible al ruido. Le tengo una fobia terrible a las palomas de la calle. Es común que quienes sufren de ansiedad desarrollen fobias de distinto tipo. A los espacios cerrados, a cruzar un puente, a visitar lugares repletos de gente, a hablar en público. Entre esas fobias se cuentan las llamadas específicas o simples, como el miedo a la sangre o a los animales, por ejemplo. La fobia de Germán se llama colombofobia, como se conoce al miedo a los pájaros, sobre todo a las palomas, con las que tuvo que convivir desde niño. Si yo llego a la cafetería y entra una paloma, yo como que digo, no, esa paloma, y yo no puedo pensar sino en esa paloma, y qué momento vuela la paloma y vuela encima de mi cabeza. Y desde chiquito lo tenía. Me acuerdo que en el colegio teníamos que alimentar las palomas, entonces nos ponían acostados con el concentrado y lo que sea. Y me acuerdo lo que yo sentía cuando se venía la paloma hacia mi mano era terrible. Yo me quedaba como paralizado y era paralizante. Y hoy en día, pues igual, me pasa que salen a revolotear unas palomas y eso es horrible para mí. O sea, es una fobia muy fuerte. Entonces desde eso, o sea, yo relaciono una cantidad de eventos que parecen como triviales y resulta que encadenan, digamos, toda mi vida. Germán cree que la ansiedad lo ha llevado a una vida de afanes, que se manifiesta en los momentos más cotidianos, como esperar un domicilio o pagar una compra cualquiera. A mí me pasa, por ejemplo, en una caja de supermercado que me devuelven las vueltas y yo siento que tengo que meter rápido los billetes por alguna razón, como si el de atrás me estuviera acosando, y nadie me está acosando. Entonces yo a veces logro hacer ese ejercicio de, ay, voy a meter los billetes uno a uno, doblo la billetera, que uno ve, ¿no? Hay muchas personas que son así todas tranquilas, meten la billetera, se la hacen así, se echan gel en las manos, no sé, y se van. No, yo cojo el billete y me sale, y listo, muchas gracias, no sé qué, así. Es un poco como una carrera, vivir a las carreras cuando nadie te está exigiendo que vivas a las carreras. Un mundo hiperconectado, donde los espacios de soledad se reducen y los estímulos se multiplican, no ayuda a quienes, como el periodista Germán Izquierdo, se sienten acosados todo el tiempo, como si las 24 horas del día vivieran con un intruso que los incomoda. Desde el TikTok hasta el WhatsApp, hasta los celulares, hasta donde se produce un estado en que tienes que contestar. Por ejemplo, mira qué pasa en una conversación en WhatsApp. La gente, si tú no contestas inmediatamente, empiezan a acosarte, a abrumarte porque no has contestado. Yo por mi trabajo no contesto si estoy ocupado. Y me encuentro con 10 mensajes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no contesta? Y quieren una respuesta inmediata. Entonces creo que socialmente, y esta situación de comunicación en que andamos, o de conexión en la cual andamos, quieren respuestas inmediatas. Y creo que algo de lo que está pasando en este momento es la inmediatez de muchas cosas. Desde el Twitter hasta el WhatsApp, hasta todas las otras maneras de hacerlo. Entonces quieren respuestas rápidas, quieren fórmulas, quieren elementos de poder contestar y poder manejar la situación. Quienes sufren de ansiedad
y no logran respuestas rápidas o no controlan alguna situación, los lleva a pensamientos negativos que se repiten 1000 veces, que van y que vienen como un péndulo. Yo siempre he tenido pensamientos catastróficos, entonces yo pensaba, ¿qué tal si pierdo el año? Si pierdo el año va a ser terrible porque entonces me voy a volver la persona más vaga, y entonces como voy a volver la persona más vaga, entonces después me van a sacar del colegio y voy a terminar, lo peor de lo peor. Los pensamientos catastróficos, desproporcionados, son uno de los síntomas de la ansiedad. Según la Clínica Mayo, muchas veces esos pensamientos están lejos del peligro real y suelen tardar semanas o meses en desaparecer. Tú llevas tu mente a un escenario que está lejanísimo. Entonces tú magnificas todo de una manera absolutamente irracional. Entonces tú dices, resulta que perdí el contrato. ¿Qué pasó? No, pues que ya no van a renovarme el contrato. Entonces uno dice, no, ya no van a renovarme el contrato. No, yo ya me imagino, en 5 años voy a estar en bancarrota y después, mejor dicho, voy a perder el apartamento. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Eso es. O sea, tú te adelantas tanto y piensas de una manera tan catastrófica todo, que se viene todo encima. Todos tus pensamientos se te vienen encima. Y lo tomas muy mal. Situaciones de la vida diaria que a otras personas, digamos, dicen, bueno, sí, qué jartera, vamos a ver qué hago, voy a conseguir otro contrato, voy a hacer algo así, sí. Pero tú no, tú lo magnificas y lo llevas lo más lejos posible. Los humanos somos quizás los únicos animales a quienes nos preocupa el futuro y somos conscientes de que moriremos. El científico de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky, se pregunta cuántos hipopótamos se preocupan por su seguridad social o sobre lo que van a decir en una primera cita. De la misma forma, esa mirla que se para en el muro frente a nuestra casa no se inquieta por el COVID o por los efectos de la reforma de la salud. Nosotros, en cambio, sí. Por eso todos los humanos tenemos ansiedad en algún grado. De hecho, como explica el doctor en psicología Robert Tuff en su libro Fuck Anxiety, un poco de ansiedad es útil y adaptativa. Es completamente necesaria no solo para situaciones de lucha y huida, sino también como la fuerza que te pateará el trasero y te recordará que debes terminar tu informe antes de la fecha límite. La ansiedad se convierte en un problema cuando se desencadena aparentemente de la nada, cuando te causa una incomodidad extrema o cuando te impide desempeñarte con éxito en la vida. La ansiedad es mala cuando te limita, cuando te impide, cuando no te permite hacer algunas cosas. Y ahí todo es una graduación. Y creo que primero es muy personal. Psicólogos, los psiquiatras quieren medir todo, entonces quieren saber cuánto. Y creo que es muy complicado poder hacer esa medida. Entonces pienso que depende de qué tanto te impida hacer cosas a ti la ansiedad. Pienso mirando en los músicos, por ejemplo, y sabemos de muchos músicos que les da una gran ansiedad salir al escenario. Incluso hay historias famosas de pianistas que tenían que echar al escenario para que tocara, por la ansiedad que tenían de no poder hacerlo, pero ya una vez sentados eran unos genios absolutamente prodigiosos. Entonces, ¿qué tanto te limita a ti ese estado de ansiedad? ¿Y qué haces tú con la ansiedad? Porque ahí viene un problema grande de pensarlo y de reflexionarlo. Es ¿qué hacemos con la ansiedad? ¿Dónde la siento? ¿Cuándo la siento? ¿Cómo la siento? ¿Qué hago con ella? Y hay dos corrientes grandes en la población. Uno se lo calla. No hablo de eso, no se puede, es signo de debilidad, es signo de que algo está mal, de que no puede ser. Y otros que lo que hacen es hablarlo, mostrarlo. Entonces, ¿qué hago yo con la ansiedad? ¿Y qué tanto me limita a mí ese estado? Y ahí viene otra parte importante. ¿Y yo qué quiero hacer con eso? Por muchos años, Germán solo sintió que era una persona nerviosa y algo afanada, hasta que otra crisis de pánico, que curiosamente también sucedió en un taxi, fue determinante para que buscara ayuda profesional. Salí a tomarme un café con una amiga un domingo por la noche y iba en un taxi. El taxista me empezó a hablar y en un momento el taxista como que me dijo, yo siento que usted como que lo conozco, pero un señor, un viejito, no sé, pero yo no sé, a mí me entró con ese pensamiento catastrófico, no, ya sé lo que me va a pasar. Domingo 7:30 de la noche,
me van a hacer el paseo millonario. Y no solamente me van a hacer el paseo millonario, sino que me van a llevar a yo no sé dónde y me van a dar burundanga. Y entonces me van a encontrar en 3 o 4 días en un potrero de yo no sé dónde y entonces yo no me voy a acordar de nada o quién sabe qué me van a hacer. Pensamiento catastrófico terrible. Y entonces yo dije, no, lo que yo tengo que hacer es, cuando ya este carro esté como medio frenando en algún momento y yo mirando atrás, pues nada, yo voy a abrir la puerta y me lanzo. Y efectivamente yo abrí la puerta y me lancé. Al otro día de la caída, Germán amaneció adolorido y magullado, pero más que nada pensativo, porque no entendía cómo había asumido un riesgo real por huir de uno imaginario, por otra trampa de su mente. Es como si tú caminaras por un prado florido, lindísimo, bellísimo, y tú sintieras que estás en un campo minado. Tú caminas por ahí y tú vas así la vida. No hay por qué sentir que estás en un campo minado, pero tú sientes que estás en un campo minado, básicamente. Es la mente trabajando y haciéndote trampas y haciéndote sentir mal, ¿no? Es eso. A veces cuando la ansiedad se dispara, a Germán le gustaría estar lejos, desconectado del mundo, en un iglú en medio de la nada donde nadie pueda hallarlo, donde pueda recostarse en la soledad para sentir que su mente descansa, porque el desgaste emocional de quien sufre el trastorno de ansiedad generalizada solo lo entiende el que lo padece, y cuando se toca a fondo puede desencadenar en una depresión. La depresión dice, ¿uno qué dice? No, ya no tengo ganas, ¿para qué? ¿Para qué me levanto si no tengo ninguna motivación para levantarme? Y en algún momento a mí se me cruzaron un poco ambas, que fue en el año 2014, que había sido un año muy difícil. Se había muerto el esposo de mi mamá ese año, y ese año también ha terminado como un ciclo laboral muy largo para mí, y también había terminado una relación amorosa. Ahí yo siento que se me mezclaron las dos. Entonces era, por un lado, el miedo. Entonces el miedo lo lleva a uno a la inacción. Tú no quieres actuar porque el mundo es hostil, el mundo no es chévere. Entonces eso le quita a uno las ganas de vivir. Es eso, o sea, te quitan las ganas de vivir. Y en un momento dado, a mí me gustaba tocar guitarra, tomar fotos, verse con los amigos. Y de pronto uno ya le da jartera a todo. Entonces uno dice, ay, pero ¿para qué? Ay, pero eso, no, ahora voy a tomar fotos. Ay, pero ¿para qué voy a tomar fotos? ¿A qué le voy a tomar fotos? ¿Sí? ¿Qué jartera? ¿Sí? Como que se vuelve un esfuerzo porque el cuerpo es como que tú has sometido el cuerpo y tu mente a unos esfuerzos absolutamente innecesarios, ¿sí? De maquinar y maquinar y pensar y pensar y pensar y pensar. A mí me decía el psicólogo, es que tu mente no para, tú no paras. Tú todo el tiempo estás pensando. Entonces termina siendo agotador, entonces tú no quieres hacer nada. Se mezclan las dos, por ese lado. En parte, la ansiedad se disparó por situaciones familiares muy intensas, como la muerte de su padre, que fue asesinado cuando Germán tenía solo 14 años. Mi historia familiar es una historia muy fuerte y creo que eso también determina la ansiedad, porque está llena de muertes, hay mucha muerte en mi familia. Asesinatos de tía, de tío, de mi papá, todas esas cosas determinan, claro, pero eso es como obvio. Es obvio que si tu papá murió en condiciones violentas o lo que sea, te van a decir, ay, obvio, claro, es que él quedó traumatizado. Entonces lo miran por el lado de él quedó con un trauma, quedó traumatizado. Pero las consecuencias que tiene... Pero las consecuencias son, por ejemplo, lo que digo, a mí me llega una noticia y entonces las noticias no siempre han sido buenas. Sientes la fragilidad de la vida en general. O sea, todo es muy frágil. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de la depresión. Siento que cuando tú te sientes tan frágil y sientes que el mundo es tan frágil y las personas que quieres son tan frágiles y tan efímeras, entonces esa fragilidad te hace sentir a ti como, ay, pero si todo se va a romper, todo se va a acabar, todo se va... Entonces ahí hay una relación muy fuerte con la depresión. La vida le mostraba de muchas maneras, algunas tan pavorosas como las que ocurrieron en el taxi del que se lanzó, que Germán necesitaba ayuda profesional para entender las causas del miedo, la preocupación excesiva y esa angustia que afectaba cada vez más su calidad de vida. Fue entonces cuando un psiquiatra lo diagnosticó con trastorno de ansiedad generalizada, que desencadena síntomas mentales
como preocuparse por asuntos que son desproporcionados en relación con el impacto de los acontecimientos, pensar demasiado los planes y las soluciones a todos los peores resultados posibles, percibir situaciones y acontecimientos como amenazantes, incluso cuando no lo son, dificultad para lidiar con la incertidumbre, miedo a tomar decisiones, incapacidad para dejar de lado o para olvidar una preocupación, incapacidad para relajarse, sensación de nerviosismo y de excitación o de estar siempre al límite. También otros síntomas físicos, como fatiga, palpitaciones, sudoración, cólicos, náuseas y trastornos del sueño. Yo digo que lo físico se puede controlar un poco mejor, o lo he podido controlar mejor, porque ya entiendo lo que me está pasando, ya lo racionalizo y digo, no me está dando nada, o sea, no me está dando un infarto, simplemente estoy ansioso, me controlo. Hay algunas técnicas de respiración, contando, soltando el aire o recostándose, tratando de inflar el estómago, desinflándolo lentamente, exhalando. Y bueno, digamos que eso me ayuda mucho también a hacer deporte. Pero la parte mental es más complicada, porque ya llevas tanto tiempo de tu vida moldeado y cableado de una manera que romper ese cableado y empezar a actuar de otra manera frente a varias situaciones es difícil, se pone muy complicado. Aprender a conocer la angustia es una aventura que cada hombre debe afrontar si no quiere perderse. Eso dice Scott Stossel. Ese fue el gran cambio que hizo Germán para reconciliarse con su mente, aceptar la ansiedad, entenderla en lugar de rechazarla. Fue un paso definitivo. ¿Cómo ves tú lo que tienes? ¿Tú lo ves como un enemigo, como si fuera el monstruo? ¿O tú lo ves como una cosa distintiva? Hay algo que me acompaña y con lo que tengo que lidiar, pero puedo vivir perfectamente mi vida bien, porque siento que hay muchas personas que tienen ansiedad, muchas personas que han sufrido lo mismo, pero que se niegan de alguna manera a aceptar que padecen, digamos, de ansiedad, o que tienen ansiedad, o lo que sea. No digo que sufran ansiedad, sino que tienen ansiedad, y que viven muy mal porque no reconocen la enfermedad. Y lo más bonito es que me diagnosticaron, entonces empiezo a entender una cantidad de cosas de mi pasado y de mi construcción personal. ¿Qué es lo que me construyó a mí? Así. Entonces la ansiedad me da como una linterna y me dice, ay, voy a meterme en esa cueva del pasado y voy a empezar a iluminar momentos para darme cuenta y entender mejor mi vida. El especialista Eduardo Villar asegura que para exorcizar ese tornado de miedos, el mejor camino es hablar. Y cuanto antes, mucho mejor. La gran dificultad, creo yo, es reducirlo a un síntoma y a un remedio. Tiene ansiedad, le doy una pepa. Porque el problema no es la ansiedad ni es la pepa. Es en qué situaciones y en qué relaciones aparece. Pero esa sustancia, esa pepa que se puede dar, claro que ayuda y puede ser útil por un tiempo. Pero creo que lo más importante allí es que la persona pueda hablarlo con una persona conocida, que no le den consejos a uno. Uno dice estoy con ansiedad y le empiezan a dar consejos de todo tipo de índole. Alguien que lo oiga uno, hasta una psicoterapia o una terapia, o hablar con alguien que sepa del tema y que lo pueda ayudar y apoyar a uno a encontrar salidas para el manejo de esa situación. Entre más pronto se hable, se trate de manejar la situación, es mejor. Ahora, una de las cosas que pasa y que tiene que ver con la vida es que las cosas van pasando y tú no eres hoy el mismo que mañana ni que dentro de un mes. Entonces, si lo que hablaste hoy, pues bueno, no es lo mismo de lo que vas a hablar dentro de un mes o lo que hablaste hace un mes. Entonces es necesario mantener una serie de conversaciones y la habilidad estaría cuando hablo y no esperarse a un malestar, porque muy frecuentemente un dolor de muela, eso no pasa nada, yo no voy. Hasta que espera uno 8 días, 15 días, toma aspirina y ya al mes va y tiene un problema muy grande en la muela. Uno debería consultar muy pronto, muy inicialmente. Germán fue a varios psicólogos y a un par de psiquiatras que no funcionaron. Aunque estuvo medicado por 3 años, dice que el mejor remedio para la ansiedad lo encontró en la psicología sistémica. Yo voy a donde un psicólogo que es la rama de la psicología, él se llama la sistémica. Entonces, a diferencia del psicoanálisis,
que es como que típico el diván de Freud, pues que te acuestan y analiza como tu yo y se concentra en ti. La sistémica se concentra mucho en tu rol, por ejemplo, en tu familia. ¿Tú quién eras en tu familia? ¿Y tu papá quién era? ¿Y tu mamá? Entonces encuentran tu rol dentro de esa familia y a partir de esa relación, digamos, en tus sistemas, de tu colegio, todo eso, entonces va ayudándote a encontrar las causas de todo. Entonces, a mí me parece muy interesante esa rama porque finalmente hay familias en las que la mamá es la hija. ¿Por qué? Porque la mamá nunca cumplió su rol de mamá y entonces la hija resultó ser que tiene más fuerza que la mamá y resultó ser la que manda en la casa y no sé qué. Entonces todo eso va armando unos roles conductuales y unas jerarquías y finalmente uno es como un ser de manada y uno es quién eres tú en la manada, quién eres tú en la familia, quién eres tú, es producto de eso. Precisamente Eduardo Villar se ha especializado en sistémica y como Germán explica la importancia de entender la ansiedad desde las relaciones. Y yo quiero insistir en la situación de la ansiedad relacionalmente. No es ansiedad de por sí, como decir frijoles, ahí está el frijol. No, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuál es la situación? ¿Qué respuesta estoy yo esperando de una determinada situación? Cualquiera que ella sea. El mirar, nosotros lo llamamos en términos generales el contexto, pero el contexto ha sido una palabra que se ha manipulado, que se ha vulgarizado de manera grande. Para mí, entender el contexto es ver las múltiples variables que hay para que algo se pueda cumplir. En qué situación, dónde, cuándo, cómo, en qué lenguaje, a qué horas. Tener todo eso al tiempo, no de uno en uno. Y creo que grande parte de la dificultad está en que hemos querido separar las cosas. Un ejemplo es la medicina. Ha habido progresos absolutamente prodigiosos. Entonces tú vas donde un oftalmólogo. Pero resulta que, ¿qué clase de oftalmólogo? Porque hay uno de cámara anterior, hay otro de cámara posterior, hay otro de párpado. Mucho. Sí. Son como 5 especialistas, cada uno genial en su centímetro cuadrado, pero no miran el contexto, toda la situación en la cual aparece. Han pasado 5 años desde ese día en que Germán creyó que estaba sufriendo un infarto. Hoy su relación con la ansiedad es distinta. La ansiedad no es un monstruo, sino es un acompañante que a diario le da lecciones y que le ha enseñado a vivir en el presente, y no en esas historias pavorosas que sabe fabricar su mente. La clave de todo, digamos, que ya se volvió casi que un lugar común, pero tiene toda la razón, es del aquí y el ahora. Eso es lo más importante, y eso lo recalcan todos los libros y todos los psicólogos de todas las ramas. El aquí y el ahora, y es por eso funcionan tanto esas pequeñas tareas de decir, voy a lavar la vajilla, y estoy en este momento sintiendo el jabón y el agua caliente y estoy lavando este plato. Estoy aquí y ahora. Si yo no estoy aquí ahora, cojo el plato, lo lavo, le queda un pegote de plato y lo meto y salgo corriendo, que es lo que normalmente hacemos las personas que somos muy ansiosas y vivimos atropelladamente. Entonces, eso por ejemplo funciona mucho. Estoy aquí y ahora. Estoy caminando. ¿Por qué sirve tanto el ejercicio? Porque el ejercicio, como que tú estás ahí, tú estás como sintiendo que estás corriendo, sientes que estás nadando, sientes que estás ahí ahora. O estás sacando al perro. Estoy sacando al perro y me voy a meter por una calle que nunca me he metido, voy a meterme por esta calle que no conozco. Y estás en ese momento disfrutando de estar ahí con tu perro, paseando. Eso es muy importante, de tener conciencia de... A Germán le han servido mucho los consejos sencillos de su terapista y a los que se refiere también el Dr. Robert Duff. Estos consejos se basan en resignificar los pensamientos sin pelear contra ellos. Dice Duff, luchar no es una estrategia efectiva. En lugar de eso, hay que concentrarse en el lenguaje de reemplazo, una serie de sencillos mantras para repetir cuando la ansiedad se activa. Puedo cometer errores. No me gustan estos sentimientos, pero no me lastimarán. Voy a estar bien. Él recomienda escribirlos donde los tengamos a la mano, en el teléfono, en la agenda o en el espejo del baño. A mí lo que me sirve es como si fuera así un viejito, cansón, pero no le paro bolas. O sea, sí, sí, esa es la ansiedad. Pero pues trato de convivir con ello, ya no más. Porque tú pelear contra eso no sirve. Voy a pelear contra la ansiedad y voy a vencer la ansiedad. No, así no funciona. La ansiedad forma, en mayor o en menor grado, parte del hombre. Lo acompaña desde siempre. La mente humana es capaz de crear desde complejas sinfonías y brillantes novelas
hasta increíbles artefactos que acortan distancias y nos mantienen conectados. Pero la mente también es capaz de crear fantasmas, miedos y monstruos irreales, como los que construye Germán Izquierdo desde la ansiedad. Ese intruso que se convirtió en un espejo de su pasado y que lo llevó a ver la realidad con los ojos del presente. Después de todo, como afirmó Scott Stossel, aprender a conocer la angustia es una aventura que cada hombre debe afrontar si no quiere perderse. El 60% de la población en el mundo presenta trastorno de ansiedad generalizada a lo largo de su vida. ¿Cree que lo ha experimentado? Aprenda a identificar los síntomas y a prevenirlos en www.porquequieroestarbien.com, el programa que acompaña a miles de personas a gestionar su salud mental, un proyecto de la Fundación Santo Domingo. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y de Boombox y Caracol Televisión. Este guión fue escrito por Germán Izquierdo y editado por Miguel Reyes. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Mi nombre es María Elvira Arango. Recuerde que pedir ayuda psicológica no es para locos. Rompa con el mito. E infórmese en www.porquequieroestarbien.com.